deseo que observemos detenidamente el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Deseo que observes atentamente lo que el apóstol Pablo expresa en el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer el versículo 11. Ahora, ayer en nuestro estudio estábamos viendo el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué observamos? Que el mensaje del tercer ángel incluye el Evangelio, absolutamente todo el Evangelio. Y observamos que ese Evangelio se enfoca principalmente ¿en qué lugar? En el Calvario. Ahora quiero que veas que el apóstol Pablo habla sobre algo. Aunque el Calvario es una manifestación reveladora del amor divino de Dios, el apóstol Pablo revela que la cruz es considerada una ofensa. Ahora podrías decir, ¿qué en el mundo? ¿Cómo podría la cruz de Cristo ser considerada una ofensa? Veamos con atención lo que Pablo dice sobre la cruz en Gálatas 5:11. Y yo, queridos hermanos, si todavía proclamo la circuncisión, ¿por qué continúo sufriendo persecución? Ahora presten atención entonces. ¿Ha cesado la ofensa de la cruz? Ahora hagamos una pausa e intentemos contemplar lo que Pablo está diciendo. Así que Pablo dice que la cruz simplemente tiene una ofensa. La cruz tiene una ofensa. Ahora, ¿qué podría ser la cruz? ¿Cuál es la ofensa que tiene la cruz? Pablo dice que la cruz tiene una ofensa. De algún modo la cruz lleva una ofensa. ¿Cuál es esta ofensa? Deseo que observes. Vengan y traigan su Biblia a Corintios. Pablo va a mencionar algo que nos va a ayudar. Vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 1. Queremos observar atentamente el versículo número 23. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Exactamente allí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Sin embargo, proclamamos a Cristo que fue crucificado. Esto representa la cruz para los judíos como una piedra de tropiezo y para los griegos es una locura. Amigos, tengo una pregunta. ¿Qué clase de mensaje era el mensaje de la cruz para los judíos? Tropezadero. ¿Y para los griegos qué representaba? Necedad. ¿Por qué tanto el judío como el griego rechazan la cruz? Creo que es por la ofensa que representa. Si la cruz no tuviese ninguna ofensa, absolutamente todo el mundo se convertiría en cristiano. Es debido a que existe una ofensa, ¿mencionas? ¿Cuál podría ser esa ofensa? Amigos, deseo sugerirles esto. La razón por la cual el cristianismo en la actualidad es tan ampliamente popular en el mundo es porque es un cristianismo sin la cruz. Una religión que no requiere negación personal ni sacrificio. Las multitudes la aceptarían. ¿Sabes por qué razón? Los escribas y fariseos no aceptarían a Jesús, ya que requería una entrega total y absoluta de la vida. Y esto no lo harían. Renunciar a sus ideas, sus teorías, sus costumbres, sus prácticas. ¿No estaban dispuestos a hacerlo? Judíos y gentiles no querían. Y quiero sugerir la razón por la cual el cristianismo es tan popular. Recuerdo que asistimos a una iglesia luterana en el pasado. Ahora recientemente hemos llegado a la zona donde nos estamos alojando y hemos visto una iglesia luterana no muy distante de nuestra ubicación actual. Mi esposa y yo dijimos, vayamos allí. Y vamos a ir allí con un propósito, repartir el libro. Gran controversia. No iremos solo a repartir el libro, no queremos que nos vean como enemigos, intentaremos ser amigos. Y así fuimos a la iglesia luterana, hicimos amistad con el ministro, nos invitó a su casa para estudios bíblicos. Y mencioné, nuestra estrategia está funcionando adecuadamente hasta este momento. Entramos en su casa, comenzaron los estudios bíblicos, y no quieres hablar demasiado al principio, así que primero escuchas. Con el tiempo el Señor nos impulsó a hablar, así que compartimos.
Entregamos el libro sobre una controversia que era un hecho. Lo entregamos antes de hablar. Le dimos el libro, le contamos sobre Martín Lutero y por qué vinimos. Sabemos que Lutero inició la Reforma. Y de este modo se estableció una suerte de amistad. Sin embargo, recuerdo que tras los estudios bíblicos, pensé que era una especie de broma. Una persona durante los estudios le mencionó al ministro pastor que al día siguiente se llevaría a cabo el estudio bíblico y además sería un día de confraternización. Y le dijo al pastor: ¿cuántas cervezas tienes en la nevera para mañana? Ahora estás escuchando lo que mencioné. ¿Cuántas cervezas? Casi me echo a reír pensando que es una broma. El pastor dijo: tengo unas cervezas en la nevera para mañana. Ahora, queridos amigos, les comento, un cristianismo de esta manera cualquiera lo aceptará porque no requiere negación de uno mismo ni sacrificio personal. Les comento, queridos amigos, que en el auténtico cristianismo hay una cruz en el centro. En el centro del Evangelio hay una cruz. Y de la misma manera que existe una cruz para Cristo, también hay una melodía. Considero que Jesús debería cargar la cruz por sí mismo y que toda la humanidad quede libre. Existe una cruz para ti y también hay una cruz para mí. ¿Qué representa la cruz? Porque Jesús dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es una cruz? ¿Cuál es la cruz que el cristianismo exige como fuente de inspiración? Se menciona en el volumen 5, página 90. Siempre resulta sencillo realizar aquello que nos agrada hacer. Sin embargo, seguir un camino que va directamente en contra de la inclinación personal es cargar una cruz. ¿Qué implica cargar una cruz al optar por un camino que va directamente en contra de la inclinación personal? Entonces la inclinación personal dice: estoy a punto de irme a la cama, consume algo. La inclinación dice que levantar una cruz sería negarte a ti mismo esa inclinación y decir que este no es el momento de comer. La inclinación podría decir: mira esto. Y sabes, como cristiano adventista del séptimo día de la verdad presente, no deberías estar viéndolo. La inclinación dice eso. Pero cuando vas en contra de la inclinación, estás levantando una cruz. La inclinación sugiere que esta persona no tenía el derecho de expresar lo que manifestó. Ponlos en su lugar correspondiente. Conoces cómo suele ser la gente. Pero levantar una cruz significa ir en contra de la inclinación. ¿Por qué resulta tan ofensiva la cruz de Cristo? Porque implica negarse a sí mismo. Requiere rendición. En este preciso instante, una persona podría presentar el argumento de que si me entrego a Dios al 90%, estoy completamente convencido de que Dios me aceptará en su totalidad. En términos bíblicos, Jesús no lo expresa de esa manera exacta. Jesús menciona que si vamos a ser sus discípulos, debemos estar dispuestos a renunciar a todo. Ven y trae tu Biblia a Lucas, capítulo 14. Lucas, el capítulo 14. Lucas, el capítulo 14. Ahora, ¿en qué página mencioné que se encontraba? Es el volumen número 5, página 95. Para seguir un curso directamente en contra de la inclinación con Lucas, el capítulo 14. Lucas, el capítulo 14. Deseo que observemos el versículo número 33 del capítulo 14 de Lucas. En este pasaje Jesús está comunicándose. Él expresa lo siguiente: así que cualquiera de vosotros que no renuncie a absolutamente todo lo que posee, no tiene la capacidad de ser mi discípulo.
¿Cuánto requiere el cielo para que seamos discípulos de Cristo? La Biblia dice que debemos estar dispuestos a renunciar a todo. ¿Sabes que hoy escuchamos sobre el evangelismo? ¿Sabes que la naturaleza humana no quiere que evangelices? La naturaleza humana te dirá, no lo hagas, hazlo, porque ellos te rechazarán. Pero ¿sabes lo que significa levantar la cruz? Significa ir contra la inclinación. Y amigos, permítanme decir esto. ¿Saben que ninguno de nosotros puede entrar en el reino de los cielos? Todos los que nacen en el reino de Dios nacen como misioneros. Todos. Y no cumplir con nuestra responsabilidad de dar testimonio a otros, dice la inspiración, lleva a la muerte espiritual. Quiero mencionar algo sobre este punto de rendición. Acompáñenme en su Biblia a Filipenses capítulo 3 sobre este tema. Filipenses capítulo 3. Existe un hombre, aparte de Jesús, cuya vida, afirmo, verdaderamente merece ser estudiada en profundidad, como la vida del apóstol Pablo. No existe hombre que haya visto o leído que se haya acercado tanto al modelo como el apóstol Pablo. Tanto es así, amigos, que el cielo mandó un libro entero sobre la vida de Pablo. ¿Conocen el libro Bocetos de la vida de Pablo? ¿Por qué el cielo haría que el profeta escribiera un libro entero sobre la vida de un solo hombre, a menos que su existencia mereciera un análisis detallado después de Jesús? Creo que la vida que debemos estudiar con atención es la del apóstol Pablo. Ahora, la inspiración dice que Pablo había alcanzado un nivel de perfección moral. Había logrado la perfección del carácter cristiano. Y amo al apóstol Pablo, lo amo. Quiero que veas lo que dice la mujer de Dios sobre este hombre. Quiero que veas lo que dice sobre Pablo. Ella menciona en el comentario bíblico, volumen 7, que Pablo logró la plena estatura moral de un hombre en Cristo Jesús. Así que Pablo alcanzó esa altura, la plena estatura moral, alcanzó esa altura. Ahora, quiero que veas lo que dice la inspiración nuevamente, comentario bíblico, volumen 7. Pablo dijo esto en Filipenses, ella está citando las palabras de Pablo en Filipenses 1:21. Pablo dijo esto primero, primera frase, para mí amar es Cristo. Para mí, amar de la misma manera que Cristo, Él declaró, la muerte es la interpretación más completa. En resumen, en toda la Escritura, esto es lo que significa ser un auténtico cristiano. ¿Entendieron eso, amigos? En pocas palabras, en toda la Escritura, esto es lo que significa ser cristiano. Para mí, vivir es Cristo. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Que renuncie a mi mundo y acepte la voluntad de Cristo. ¿Qué es el mundo? Es el poder de elegir y decidir. Dices que la tentación es demasiado fuerte ahora. Es cierto, la tentación tiene un poder. Pero la inspiración dice que para que ocurra una transformación en la vida, ella lo dice todo. Ministerio de Curación 174, 175. Todo depende de la acción correcta del mundo. ¿De qué depende todo? Depende de la acción correcta del mundo. ¿Qué es el mundo? Poder de elección, poder de decisión. Ella dice que no podemos cambiar nuestros corazones, no podemos dar nuestras afecciones a Dios. Esto no lo podemos hacer. No podemos ni siquiera darle a Dios nuestros corazones. No podemos cambiar nuestras vidas, dice ella, pero podemos elegir servirle. Y Dios obrará en nosotros tanto para querer como para hacer su buena voluntad. Dios caminará dentro de nosotros y debemos trabajar hacia afuera. ¿Alguien pregunta? ¿Cómo funciona? Práctico. ¿Recuerdas al hombre en el estanque de Betesda que no podía andar durante casi 38 años? Jesús se aproximó y le indicó, levántate, recoge tu camilla y camina.
Jesús dijo las palabras. El hombre no caminó durante 38 años. Jesús no le dio ninguna garantía de poder sobrenatural. Jesús pronunció la palabra e inspiración dice que el hombre actuó según la palabra y al actuar la sanación llegó a él. ¿Siguen, amigos? Ella dijo que no actuaron según las palabras. El hombre nunca habría sido sanado. Cuando la tentación viene a nosotros, la tentación tiene que conquistar primero en el punto del mundo. Si entregamos el mundo a la tentación, el pecado se introduce en nuestra existencia. Pero cuando llega la tentación, podemos elegir entregar el mundo a Dios. Pregunta, ¿Jesús recibió tentación? ¿Fue Jesús tentado? Uno de los momentos más intensos de la tentación fue en el jardín de Getsemaní. La humanidad se encogió frente al acto supremo de sacrificio. Y 3 veces Jesús oró diciendo, si es posible, aparta de mí esta copa. La humanidad deseaba escapar, pero entonces Jesús añadió, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes cuándo Jesús dijo esas palabras? Quiero que entiendas esto, que cuando entregas tu mundo a Dios, por fuerte que sea la tentación, quiero que veas lo que Dios hace por ti, lo que hizo por Jesús. Venga rápido conmigo al libro de Lucas, rápido, venga a Lucas. Cuando el mundo se entrega completamente, deseo que observes lo que Dios realiza en el libro de Lucas. Quiero que examines Lucas, capítulo 22. Estoy leyendo el versículo 42. Lucas 22, 42. De hecho, comencemos en el versículo 41 para contexto. Lucas 22, 41 dice, y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra, se arrodilló y oró diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pregunta, ¿quería Jesús que el cáliz pasara de él? Pero ¿estaba Jesús dispuesto a rendir su palabra a la palabra de Dios, aunque quería que la copa pasara de él? Sí. Ahora quiero que veas cómo Jesús entrega su mundo, lo cual es una lucha dolorosa para rendir el mundo. Es una batalla, pero al entregar el mundo quiero que veas lo que Dios hace. Próximo versículo. Al rendir Jesús su mundo, ¿qué ocurre? Versículo 43. Y se le apareció un ángel proveniente del cielo. ¿Haciendo qué exactamente? Fortaleciéndolo a él. Entonces planteo una pregunta cuando llega la tentación, por muy intensa que sea, pero cedo mi voluntad a Dios. ¿Qué hará el cielo por mí? ¿Lo has comprendido? El cielo me fortalecerá. Amigos, ¿saben por qué la inspiración dice que muchos se perderán? Simplemente porque no estamos dispuestos a entregar el mundo a Dios. Reticentes. Veamos a Pablo rápidamente y concluyamos, me detendré aquí por tiempo. Dice ella cuando Pablo dice, para mí vivir es Cristo. Esta es la interpretación más perfecta, en pocas palabras, en toda la Escritura, de lo que significa ser cristiano. Esta es toda la verdad del Evangelio. En otras palabras, vivir para Cristo. Ella dice, entonces el Evangelio ha cumplido su propósito en tu vida. Al estar completamente entregados a Jesús. Debo omitir esta parte. Deseo concluir en este momento el tema que surgió en mi mente, al menos el pensamiento que tuve mientras estudiaba la rendición del mundo. Dije, Señor, ¿cómo puede ser esto posible? Sí, lo observo prácticamente. Renuncio completamente al poder de elección. Lo observo prácticamente. Sin embargo, ¿qué podría impulsarme a vivir esta experiencia de entregar mi mundo a ti? ¿Qué podría motivarme a realizar esto? Recuerda, entregar el mundo es sinónimo de tomar la cruz. Déjame preguntarte esto. Cuando Jesús entregó su palabra a Dios, ¿había una cruz esperándole? Sí. Cuando entregamos el mundo a Dios, ¿nos espera una cruz? Sí. Entonces dije, Señor, ¿qué me motivaría a entregarte mi mundo completamente sanado? ¿Qué mantendría mi mundo rendido y entregado a ti? Y amigos, es muy sencillo.
Muy simple. ¿Qué sostuvo el mundo de Pablo? Entregarse a Cristo. De nada. Pablo manifiesta que ha sido crucificado juntamente con Cristo. Sin embargo, vivo, pero no yo. En otras palabras, ya no tomo decisiones para mi vida. Sin embargo, Cristo vive en mi interior. Y la vida que actualmente vivo en la carne, la vivo por medio de la fe en el Hijo de Dios. Obsérvalo detenidamente. ¿Quién fue aquel que me amó con gran profundidad y se entregó completamente por mí? Pregunta. Cuando Pablo miró al Calvario, ¿para quién vio Pablo que Jesús moría? Él dijo, por mí. ¿Por qué Pablo vivió constantemente una vida de abnegación y sacrificio? Por el Calvario. Él vio amor. Y ese amor tan profundamente intenso saturó completamente su corazón, de tal manera que Pablo no pudo hacer otra cosa que amar profundamente a Jesús. ¿Sabes que Ellen White llama a Pablo el héroe de la cruz? Ella dice su voz. Ella dice, ¿cuándo? Cuando se presentó ante Nerón, ese hombre cruel. Ella dice que su voz se escuchó casi en un campo de batalla, en casi palabras de alegría triunfante y exultante, en medio de un hombre malvado y perverso. El héroe de la cruz, ella llama a Pablo. ¿Sabes qué es interesante? Ellen White menciona que aunque Pablo fue un héroe de la cruz, hubo momentos en que la fe de un hombre casi falló. Literalmente cuando ella dice, su fe casi falló, y quiero que veas esto, concluyo que ella dice, su fe casi falló muchas veces, Pablo fue abandonado, fue traicionado. Todo lo que menciones, Pablo lo vivió. Pero quiero que veas esto, bocetos en vivo de la vida de Pablo 148. En medio de la constante y persistente tormenta de oposición, el clamor incesante de sus enemigos, el abandono de amigos, el intrépido apóstol a veces casi perdía el ánimo. No obstante, él enfocó su mirada hacia el Calvario y con un propósito renovado continuó avanzando para difundir el conocimiento del Salvador que había sido crucificado. ¿Qué fue lo que mantuvo a Pablo leal a Dios? El Calvario. Calvario. Queridos, en el primer volumen de los Testimonios, página 160, la inspiración nos indica que cuando en tu corazón consideres que Cristo lo demanda todo, dirígete al Calvario y llora por semejante pensamiento. Ella dice, contempla las manos y los pies de tu libertador, desgarrados por los crueles clavos para que tus pecados puedan ser lavados en su propia sangre. En otras palabras, simplemente el profeta está diciendo que cuando rendirse se vuelve demasiado difícil, ella dice, ve al Calvario. Dirígete al Calvario, dirígete al Calvario. Amigos, si verdaderamente anhelamos ser salvados, la rendición es absolutamente esencial. No existe justicia a menos que se entreguen completamente. No una rendición que sea parcial, sino una rendición que sea total para que podamos ser salvados. La rendición que es parcial me acerca al reino de Dios, pero no puedo entrar. Que Dios nos ayude, amigos, antes de que sea demasiado tarde. Dios requiere entrega total y esa entrega solo puede surgir por amor. Solo por amor.